Eh, Buenas noches, Dios los bendice. Hoy estamos nuevamente acá, un domingo maravilloso. Para mí, yo creo que para todo el mundo, porque es un día de descanso y todos los disfrutamos. Bueno, que nosotros los taxistas, bueno, cuando yo era taxista era muy difícil descansar, pero sí, hay algo en los domingos que nos hace reposar de toda la semana. Y yo reposaba, asistía a la iglesia y era algo muy bonito, muy chévere. Me llenaba, me llena el alma. Ahora no lo hago porque estamos en qué, ¿cómo les diría? En pandemia. Entonces las cosas han cambiado un poco. Bueno, este tema con el que hemos empezado hoy es Sin Dolor de Lily Goldman. Es un tema maravilloso, me encanta y estoy estudiando sobre eso, sobre lo que es el dolor, sobre lo que es la amargura, la ira, que son unos temas muy extensos y muy bonitos. Bonitos porque uno aprende realmente quiénes somos nosotros. Y no he podido terminar todavía el tema, que me ayudó una gran amiga, y le agradezco a ella que me haya inducido a estudiar este tema, pero es muy extenso y hay que estudiarlo a profundidad para poder dar un buen conocimiento sobre esto. Y le agradezco, Kenny, si estás por ahí, gracias. Pero hoy vengo a enseñarles algo que he venido también estudiando desde hace mucho tiempo, desde hace mucho rato, y que es bueno que lo tengamos en cuenta, que es sobre la creación, sobre lo que realmente somos nosotros, los seres humanos, cómo fuimos creados realmente, qué es lo que somos nosotros, Dios qué hizo, Dios qué realizó en el momento que nos creó, qué son, o sea, cuál es la esencia del ser humano. Entonces, hoy les traigo este tema para aclarar ciertas dudas que muchos de nosotros tenemos y que no sabemos por la misma condición del mundo que nos enseña cosas erróneas, y toda la vida pensamos que nosotros venimos de la evolución, que venimos de los animales, pero hasta ahora yo no he visto en los años que llevo y en la historia que lleva la humanidad, no he visto en ningún libro donde realmente confirmen que un animal puede mutar en un ser humano, o que no, o sea, no he visto ni he escuchado, ni el único fue este señor que habló sobre la teoría de la evolución, pero nunca se ha corroborado nada de esto. En cuanto a la ciencia, tampoco lo ha hecho, porque es muy difícil que un animal mute en un ser humano por los mismos aminoácidos que existen en nosotros, porque es que los aminoácidos son como los bloques que conforman el cuerpo, y los aminoácidos que tenemos los seres humanos son muy diferentes a los que tienen los animales o las plantas. Por lo tanto, es imposible que esto suceda. Aquí yo escogí un primer versículo para irnos calentando, para ir entrando en el tema sobre quiénes realmente somos nosotros los seres humanos.
En primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren la característica tan bonita que hay acá, que nos habla de que el ser humano, el ser, nuestro ser completo, viene siendo espíritu, alma y cuerpo. Y mire la importancia también que hay acá de la importancia de la estructura, ¿sí? Que nos dice que primero va el espíritu, después va el alma y después va el cuerpo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en muchos versículos vamos a encontrar siempre la misma estructura, ¿sí? Siempre el mismo seguimiento, lo mismo que les estoy leyendo acá. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros hablamos de espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios. Siempre estamos hablando del Espíritu Santo. La Biblia siempre habla de Espíritu de Dios y también menciona el espíritu del hombre. Y esto lo vamos a entender ahora que comencemos a desmenuzar este tema. Entonces, cuando hablamos de espíritu, estamos hablando del Espíritu de Dios. En Eclesiastés encontramos un versículo muy importante que nos dice esto. Eclesiastés 12:7, para que lo busquemos. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto nos aclara que del espíritu que nos habla primera de Tesalonicenses 5:23, nos está hablando del Espíritu de Dios, ¿sí? Y el espíritu del hombre viene siendo el alma. ¿Qué es el alma? El alma es donde se encuentran los sentimientos, los pensamientos, las emociones y la voluntad del hombre. Aquí es donde se encuentra este tipo de características del ser humano. ¿Y el cuerpo qué viene siendo? Viene siendo el tabernáculo, la casa, la habitación, el edificio, como lo queramos llamar nosotros, porque así lo dice la Biblia. Porque la Biblia nos dice que el cuerpo viene siendo, en 2 Corintios 5:1 nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eternas en los cielos. No hecha por manos, que es eterna en los cielos. Cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando también, se está refiriendo que el cuerpo viene siendo el templo del Espíritu Santo. O sea, la habitación, la casa donde va a vivir el Espíritu Santo cuando descienda e ingrese a nosotros. Y es la habitación también del alma. Esto lo vamos a entender ahorita más adelantico que comencemos a profundizarlo. Esto estamos como apenas haciendo un bosquejo. Estamos iniciando porque esto la Biblia nos lo desglosa totalmente. ¿Sí? Esto en 1 Corintios 6:1 es que encontramos cuando la Biblia nos habla de que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Bueno, aquí hay varios versículos que nos están diciendo
que realmente, como les expliqué al principio, cuando la Biblia nos habla de espíritu, ¿sí?, tenemos que tener mucho cuidado de qué espíritu nos está hablando, porque muchas veces se refiere al espíritu del hombre. Cuando la Biblia se refiere al espíritu del hombre, se está refiriendo al alma. Y cuando se refiere al espíritu únicamente, se está refiriendo al espíritu de Dios. La manera que es mejor para uno tratar de entender esto o de realmente confirmarlo es encontrar un diccionario hebreo o un diccionario griego, en este caso hebreo porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros buscamos estas palabras, vemos en realidad qué palabra están utilizando en tal sitio, ¿sí?, en tal versículo. Y así es que podemos entender muchísimo más en realidad qué es lo que nos quiere transmitir el Espíritu Santo. Bueno, vamos a empezar ya a desglosar y a entender muchísimo más realmente qué fue lo que hizo Dios al principio con nosotros. Porque, wow, ¿qué más, Salomé? ¿Cómo has estado? Dios te bendice. Hola, Kenny, qué bien, saludos. En Génesis 1:26 encontramos que nos dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos acá que nos dice ciertas palabritas que son puntuales o son códigos que necesitamos para comenzar a engranar o para empezar a armar el ¿cómo les digo?, el rompecabezas, para poder entender qué es lo que nos dice el Espíritu Santo realmente. Aquí tenemos dos palabras que son muy puntuales, las cuales son imagen y semejanza, que aquí es donde nosotros nos enredamos totalmente cuando queremos entender qué es. ¿Por qué? Porque es que a veces cogemos las palabras y las acomodamos a nuestros propios pensamientos y no miramos los pensamientos que tiene Dios o los pensamientos que tenían los hebreos antiguamente. Cuando nosotros estudiamos el hebreo entendemos qué es realmente lo que Dios nos quería transmitir por medio de ellos. Entonces, la palabra imagen, presten mucha atención en esto, la palabra imagen, dale un poquito acá, la palabra imagen se escribe en el hebreo tetzel, T-Z-E-L, ¿sí? Y esta palabra nos da a entender la palabra sombra en español. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros entendemos que la palabra imagen se está refiriendo a una sombra? ¿Sí? Y Dios en su palabra nos está diciendo que hagamos al hombre a nuestra imagen. Y entendemos ahora que esta palabra significa sombra. Entonces Dios estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra sombra. ¿Sí? ¿Y qué significa sombra? Simplemente algo opaco, sin luz, algo que no tampoco tiene forma, porque la sombra coge forma dependiendo del cuerpo que le esté dando sombra o no. ¿Sí? Es inolora, incolora. ¿Sí? Así es nuestro espíritu no tiene forma. Por eso muchas veces cuando se refieren a Dios o quieren y pintan una figura humana, eso no tiene sentido, porque es que el espíritu, ya sea el espíritu del hombre o sea el espíritu de Dios, no tienen forma. ¿Sí? No tienen. Que si cogen una forma, bueno, eso lo sabe Dios porque nosotros no, pero un espíritu es invisible a la vista del ser humano.
Entonces, para nosotros como seres humanos no tiene forma ninguna, no debería tener forma. Entonces, ya entendiendo esta palabra, ¿sí? Nos vamos a otra palabra que es muy importante, que es semejanza. Semejanza. Cuando nosotros, bueno, yo estuve mucho tiempo confundido con esta palabra porque cada vez que me hablaban de semejanza me decían que era algo igual a otra cosa. Cuando yo comienzo a escudriñar la palabra, comienzo a escudriñar un diccionario que compré, hebreo, griego, y que también trae la etimología de las palabras, encuentro que esta palabra significa, o que utilizaron en ese versículo la palabra demuk, que es hebrea. Se escribe D-E-M-U-T-H, demuk. Y esta palabra se refiere que es algo parecido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, que cuando Dios menciona que quería hacer al ser humano a su semejanza, se está refiriendo simplemente a que quería hacerlo parecido a Él, pero no igual. Son dos palabras diferentes y eso lo tenemos que tener en cuenta porque he notado y he visto ciertas religiones que tratan como que se tratan como dioses delante de los demás, donde nosotros no somos dioses, nosotros somos simplemente seres humanos que necesitamos a Dios, sí lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Por las palabritas que les dije anteriormente, que nosotros somos sombra, o sea, nosotros no poseemos luz. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder iluminar, para poder andar en un camino correcto. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, estamos en la oscuridad. Porque nuestro espíritu no posee luz, no tenemos luz propia. Ustedes ya pueden ver algo natural que se refiere a eso. Ustedes pueden ver el sol y la luna. Si el sol no proyecta la luna no tiene luz. Así igualmente Jesucristo. Nosotros necesitamos la luz, así como el sol alumbra la luna y la luna refleja esa luz hacia la tierra. Así nosotros necesitamos la luz de Jesucristo para iluminar a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, para amarlas, para quererlas, para estar ahí siempre que ellos nos necesitan. Porque es que hasta la palabra nos dice que nosotros sin Jesucristo no somos nada. Nadie puede hacer nada sin Jesucristo. Nadie. Miren, hay personas o habemos personas que creemos o tenemos todos los títulos del mundo o tenemos todo el dinero del mundo y podemos hacer y derrochar aquí en este mundo, pero estamos vacíos. Estamos vacíos porque no encontramos esa felicidad. ¿Sí? Creemos que la felicidad está en el dinero o está en los títulos que obtengamos o está en la rumba o está en la droga o en el alcohol. Siempre buscamos, ¿cómo les diría? Ya encontré la palabra. Tratamos de sustituir eso que nos hace falta con cosas del mundo. ¿Sí? Pero es que la verdad, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos vacíos es porque no poseemos el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros sentimos, esa es la amargura, ese es el dolor, esa es la insatisfacción que nosotros tenemos. Por eso creemos que nosotros la felicidad la vamos a buscar en mujeres, la vamos a buscar de parte de las mujeres en hombres, que la vamos a buscar en un título.
y podemos obtener todo. Incluso, les voy a decir algo, llegamos allá a lo alto y allá nos volvemos locos. ¿Por qué? Porque las alturas marean y no tenemos ese antídoto que es el Espíritu Santo para que no permita que nosotros nos mareemos allá arriba. Obtenemos todo y allá nos enloquecemos. O díganme ustedes, tantas cosas que tenemos o tantos testimonios de cantantes, de cineastas, de políticos, ¿eh? Que creen tenerlo todo y cuando pierden las cosas se vienen de pique. No tan solo por perder dinero, sino también emocionalmente. Y ese yo creo que es lo peor que nos puede suceder a nosotros. Entonces, la verdad es que una de las cosas que debemos buscar es el amor. No el amor del ser humano, el amor de Cristo. Porque ese amor que obtenemos de Él es el que podemos nosotros reflejar ante los demás. Ahí sí es verdad que vamos a amar nosotros. A aquella persona que nos dé la oportunidad de amarlos, lo vamos a amar. Porque nosotros somos cristianos y Dios nos manda a ser mansos, pero no mensos. ¿Sí? Nosotros amamos y siempre estamos ahí, queriendo que esa persona algún día Dios haga un milagro, pero si no la hay, no, quieto. ¿Oyó? Entonces, acordémonos siempre que nosotros somos espíritu. Y ya les voy a explicar por qué. Porque la misma Biblia nos explica por qué somos espíritu, no somos únicamente cuerpo, como muchos creemos o nos hicieron creer desde muy pequeños. Entonces, cuando la Biblia nos habla de imagen, nos está hablando de sombra, que nos está diciendo que somos espíritu, pero que no poseemos y que necesitamos de Dios para poder iluminar. Para poder coger el camino que verdaderamente necesitamos. Y semejanza es lo parecido que tenemos nosotros a Dios, que primeramente es que somos espíritu igual que Él. Y por otro lado, también la Biblia nos dice que somos eternos. ¡Wow! Pero ¿dónde la Biblia dice que el ser humano es eterno? ¿Dónde? Pues ya se lo voy a leer, así de fácil. Nos dice Eclesiastés 3:11, nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres. Ojo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miren, señores, aquí nos está hablando, este versículo de Eclesiastés 3:11 nos está hablando de la eternidad que Dios puso, ¿en dónde? En el corazón del hombre. Entonces muchos dirían, sí, pero Dios al principio cogió y que es lo que les voy a explicar ahorita, sopló en la nariz del hombre y tales, y entonces la eternidad que estaba en se introdujo en el hombre fue el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es eterno, pero es que aquí Él no está hablando de su espíritu, Él está hablando del corazón del hombre. Y si nosotros buscamos, ¿sí?, en el hebreo lo que significa corazón, encontramos la palabra lev, que es L-E-V, y esta palabra da a entender que es aquello donde se encuentran los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la voluntad del hombre. O sea que en pocas palabras nos está hablando que corazón, o cuando los hebreos están hablando de corazón, se están refiriendo al alma.
Y aquí está clarito. Nos está diciendo que nuestra alma es eterna. Y sin muchos preámbulos, lo vamos también a corroborar en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Génesis, en el principio. Entonces empezamos. Ya entendemos lo que significa la palabra imagen, ya entendemos lo que significa la palabra semejanza, también entendemos lo que significa la palabra corazón. Por eso muchas personas a veces se equivocan cuando se refieren a que yo no quiero pensar con el corazón, yo quiero pensar con la cabeza. Hombre, yo les quiero explicar una cosita hoy y quiero que la tengan en cuenta. Aquí no hay pelo, no, mentiras. Aquí hay un cerebro que funciona únicamente funciona como una máquina. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tus pensamientos, que tus sentimientos, que tus emociones nacen aquí. Nacen aquí y se reproducen acá y se proyectan aquí. O sea que todos esos memes que están por ahí no sirven, no sirven. No sirven. Porque es que tú nunca vas a poder pensar con tu cerebro. Es lo único que hace es proyectar. Nada más. Porque todo yace del corazón del hombre, hasta la maldad, yace de acá. En Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ojo, varón y hembra los creó. No hubo otra creación por ahí. Tengan en cuenta eso. Ninguna otra creación hubo por ahí. Nada más creó dos seres. ¿Sí? Aquí hay una palabra muy interesante que debemos tener en cuenta y es la palabra crear. ¿Sí? Que en el hebreo es la palabra bara. ¿Y qué significa algo sacado de la nada? Que esto se refiere es únicamente a aquello que es, perdonen la redundancia, que es creado y que antes no existía. Y el único ser que tiene el poder para hacer esto es Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Ninguno. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo único que hacemos es formar. Coger algo ya existente y formarlo. Este suéter, es bonito, ¿verdad? Está hecho. ¿Sí? Ya el material de este suéter ya existía. ¿Qué hizo la textilería? Formarlo. Lo formó. ¡Guau! Listo, ahí está el suéter. ¿De qué lo sacaron? De unas matas que utilizan, con lo que hacen la tela. Yo de eso no sé casi nada, pero sí. Ustedes me entienden. Pero lo único que hicieron fue formar algo de algo que ya existía. Pero la palabra crear no. Y eso es lo que tenemos. Cuando nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que hacer así, porque si no, no la vamos a comprender. Nos vamos a enredar. Entonces, esto es lo que significa la palabra crear. Sacar algo de la nada. Y eso fue lo que hizo Dios. Y ojo, mira la estructura con la que vamos. Nos está mencionando de algo que Dios creó de la nada, o sea, Él lo creó en la parte espiritual. Y nos está hablando de ¿qué? Del alma. Del alma. No, pero ¿cómo sabes tú qué es el alma? Que Dios estaba creando allá en la parte espiritual, simplemente porque en el Génesis 2:7
nos habla, entonces Jehová Dios formó al hombre. Ojo, en el 1.27 nos habla, y creó Dios al hombre. Y en el 2.7 nos está hablando, entonces Jehová Dios formó al hombre, refiriéndose al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue formado ¿de qué? De la tierra, aquí lo dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos que diferenciar entre estas dos palabritas y ya entendemos mucho más lo que la Biblia nos quiere transmitir. ¿Ya? Lo que es crear, que Dios lo crea en el mundo espiritual, y por eso nos confirma lo que estábamos hablando al principio, que nuestra alma es espiritual. Nuestra alma es espíritu. Y Él forma al hombre, o sea, el cuerpo, ¿de qué? Del polvo de la tierra. Pero en el Génesis 2.7 tenemos varias palabritas para interpretarlas y poder entender un poco más la Biblia. Nos habla de formar, que ya se las expliqué, el soplo, cuando Dios sopla, la palabra aliento o hálito, y la palabra ser. Cuando la Biblia aquí en este Génesis 2.7 nos dice que Dios sopla en su nariz, o sea, en la nariz del ser humano, esta palabra soplo la entendemos como la acción que realiza Dios, porque esta palabra también significa espíritu. Ruach significa, se escribe en el hebreo, Ruach, R-U-A-J, y significa espíritu, pero aquí se está refiriendo a la acción que hace Dios en el momento que Él exhala su espíritu para que se introduzca en la nariz del hombre. ¿Y qué ingresa por esa nariz? Aquí nos sigue diciendo, aliento de vida. Esta palabra aliento se refiere a la misma palabra ruach, al espíritu. O sea, Él hace la acción y se introduce en el ser humano. Nos está hablando del Espíritu Santo. Y nos dice entonces, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser se está refiriendo a una palabra que se escribe nefech o nepech, con F o con P. La encuentra una de las dos maneras. Y esta palabra se refiere al alma, significa alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la Biblia, porque muchas veces vamos a encontrar también el soplo del hombre, vamos a encontrar también el aliento del hombre, ¿sí? Pero lo que la vas a distinguir es esta palabra, estas dos palabras, ruach y nefech. Ahí es donde vamos a saber realmente qué nos está diciendo el Espíritu Santo. Entonces ya podemos entender un poco más cómo creó el hombre, cómo creó Dios al hombre. Y ahora sí entendemos que somos un espíritu que viene de Dios, no es de nosotros. ¿Qué hace este espíritu? Cubre el alma de nosotros. O sea, el alma del ser humano va dentro del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y Él se introduce por la nariz del hombre
y llega al corazón del ser humano. Acuérdense lo que nos dice en Eclesiastés, ¿sí? Él colocó en el corazón del ser humano la eternidad. Entonces se introduce hasta el corazón. ¿Y qué es lo que le da vida al cuerpo? El alma. Nuestra alma es la que le da vida al cuerpo. Sí, pero ¿tú cómo sabes que el alma es la que le da vida al cuerpo? Simplemente por el hecho que en el momento que Adán y Eva perdieron el Espíritu Santo por su desobediencia, el ser humano no murió corporalmente, murió espiritualmente. O sea que el espíritu se salió del ser humano. Y al salirse del ser humano, quedó únicamente alma y cuerpo. Y el alma le da vida al cuerpo. Y eso también lo encontramos en Deuteronomio 7:11, donde nos habla de que la sangre es nos habla de que la vida, que es la palabra nefesh, en la sangre está. Esto nos dice este versículo, refiriéndose a que nuestra alma, y esto es muy curioso, porque hay cierta religión que dice que no donan sangre porque ahí se encuentra el alma. Y una cosa no tiene que ver con la otra, lo físico no tiene que ver nada con lo espiritual. Espíritu es espíritu y carne es carne. Pero sí actúa el alma en la sangre, porque es la que le da movimiento. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo inmediatamente queda inerte, se muere. Ahí es donde Eclesiastés 3:11 nos dice que cuando nosotros morimos, el Espíritu de Dios regresa a Dios que lo dio, y el cuerpo regresa de donde salió, que es al polvo nuevamente, vuelve y se destruye y queda en nada, y regresa nuevamente de donde salió. Pero ¿y el alma? ¿Sabe por qué no dice nada sobre el alma? Simplemente por el hecho que hay dos lugares a donde puede ir. Si tú estás conectado con el Espíritu de Dios, te vas con Él hacia el cielo, porque Él te guía, te lleva. Acuérdate del principio, lo que te expliqué al principio, que te expliqué que nosotros no somos nada si no poseemos el Espíritu Santo, ¿sí? Que necesitamos del Espíritu Santo para poseer luz, para poder ser guiados, para poder ser llevados. Pero si en el momento que nosotros morimos no poseemos el Espíritu Santo porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos querido buscar de Dios, ¿sí? Porque no hemos querido tener fe, porque acuérdense que la fe no es la fe de nosotros, de yo creo en Dios y ya, no. Nosotros necesitamos obtener el conocimiento de Dios, que es por medio de la Biblia, para poder cambiar nuestros pensamientos y así poder tener una real fe. Porque la fe no viene de nosotros, la fe viene de Dios. Dios es el que nos da la fe por medio de la Biblia. Y si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos, nosotros queremos seguir en lo mismo, ¿qué sucede? Simplemente no vamos a tener el Espíritu de Dios, porque no hay un arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? Dígame una cosa, si usted está en el paradero, ¿sí? Y no tienes el pasaje para subirte en un bus, y para que no me digan nada, es imposible que tú te montes al bus porque si no tienes pasaje. Es imposible que tú te montes en el bus, o sea, no hay posibilidad de que si tú no pasas una tarjeta para poder ingresar al bus,
es imposible que tú subas. Entonces estás en el paradero y no posees la tarjeta. Dime una cosa, ¿te vas a poder ir? No, señor. Porque no tienes la guía. Mire, les voy a comentar algo que nos dice la Biblia. No tengo los versículos para dárselos ahora, pero se los voy a explicar así. Hay 3 cielos. 3 cielos. El primero es donde opera Satanás con los ángeles que le siguieron y los demonios que salieron de los nefilines. No sé si han escuchado eso de los gigantes antiguos, que uno de los más conocidos fue Goliat. Y sí existieron. La Biblia nos corrobora, nos dice que sí existieron. Y en muchas páginas de internet encontramos que hay fósiles donde han encontrado huesos enormes que son idénticos a los de los seres humanos. Entonces sí existieron. Las almas de esos seres son los demonios que conocemos hoy en día. Esos son los que actúan en el primer cielo. Y ese primer cielo, la Biblia nos dice que se encuentra de la atmósfera hacia abajo. Acuérdense de que la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe del aire. Y el aire se encuentra de la atmósfera hacia la tierra. Ahí se encuentra el aire. Entonces, cuando nosotros morimos y no poseemos el Espíritu Santo que pueda traspasar ese primer cielo, ¿dónde creen que nos vamos a quedar? Aquí. Pero si poseemos el Espíritu Santo, ¿quién se le va a meter? Si eso va como vamos a poner algo exagerado aquí, como a 300 kilómetros por hora, que es los que corren los carros de carrera. ¿Quién se le va a meter? Nadie. Ahí vamos derechito para ese lugarcito que nos tiene Dios allá en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros morimos, el cuerpo vuelve a lo que era y el Espíritu de Dios vuelve a Él. O sea que si nosotros poseemos el Espíritu Santo, inmediatamente somos trasladados al cielo. Así es que ocurre esto. Y esto sigue ocurriendo. Esto es lo que les acabo de explicar aquí. Sigue ocurriendo. Siempre. Por eso es que cuando nosotros creemos que nosotros somos dueños de nuestros hijos, porque fueron formados por nosotros, estamos equivocados, porque todos son de Dios. Todos somos de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Somos creación de Él. ¿Qué sucede? El espermatozoide simplemente se une con el óvulo. ¿Y qué se forma? El cigoto, que es la iniciación del feto. Pero cuando es formado el primer órgano, que es el corazón en el ser humano, Dios desciende del cielo y deposita en el corazón, deposita su espíritu, escuchen bien, deposita su espíritu con el alma del ser humano. ¡Wow! ¡Qué rico! Pero como la carne de nosotros está maldita, está sucia, Dios no puede estar ahí. Y se retira. Y se retira. Entonces aquí podemos darnos cuenta simplemente del hecho de que el
lo único en lo que nosotros ayudamos a Dios es a formar la carne. Porque la vida la da es Él. Por esa razón es que nacemos defectuosos. Por eso es que tú ves un niño sin ojo, sin brazo, sin pierna, pero no es Dios. Somos nosotros mismos, por la maldad que hay en nosotros, por lo que degeneramos nuestro mismo cuerpo. Por eso. Eso es lo que ocurre. Entonces nos preguntan a todos, los cristianos, que por qué Dios es malo, que por qué Dios permite estas cosas, que por qué Dios deja que niños inocentes salgan así. Pero no es Dios, somos nosotros. Nosotros que degeneramos nuestro cuerpo por el alcohol, por las drogas, por la maldad. Ahora sí comprenden que Dios no tiene que ver en absolutamente nada, en ninguna de la maldad que el hombre tiene. No tiene que ver con nada de eso. Porque Dios fue el que nos puso a decidir a nosotros si lo seguimos o no lo seguimos. Porque nos dio el libre albedrío. Tú tienes la oportunidad de decidir hoy. De decirle, sí, Dios, yo quiero estar contigo. Sí, yo me arrepiento. No sé arrepentirme, Dios, enséñame. Pero eso es lo que sucede. Y por eso es que hay tantos niños en el mundo que nacen como nacen. No por Dios, por la maldad de nosotros mismos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y no irle a echar la culpa a Dios, ay, que mi hijo salió así, ¿por qué Dios, no, tú no me quieres? ¿Por qué? ¿Por qué no? Regresa al cassette de tu vida y date cuenta de todo lo que has hecho desde que naciste hasta el día de hoy. Y te vas a dar cuenta de que en realidad Dios nos está hablando con la verdad. Dios nos está dando a conocer realmente quién es el ser humano. ¿Qué más, Henry? ¿Cómo vas? Dios te bendice. Aura, Marcela, Dios los bendiga. Miren que a veces uno se hace estas preguntas. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite todo esto? Él no lo quiere. Él no lo quiere. Nosotros somos los que estamos en ella. Y nosotros somos los que debemos apartarnos. Porque Él nos dice, hijos míos, sean santos, así como yo soy santo. Hay otro versículo que nos dice, debemos adorar a Dios en el Espíritu, porque Él es Espíritu. No pretendamos, nosotros somos espíritu, sí. Sí, somos espíritu, pero un espíritu opaco.
Entonces necesitamos del Espíritu Santo para poder adorarle a Él. Porque de resto no podemos. No lo vamos a hacer, no nos va a escuchar. Así de simple. Y bueno, ya entendemos cómo Dios nos hizo a nosotros, cómo nos creó. De esta manera. Es sencillo. Lo que tenemos que escudriñar y buscar que Dios nos dé sabiduría y entendimiento sobre su palabra, porque Él es maravilloso. Arrepiéntete, busca a Jesucristo. Jesucristo, yo te digo una cosa, yo cada vez que pienso en su muerte me da dolor, pero a la vez siento que es la obra más maravillosa que Dios pudo hacer por nosotros. Porque es que si Jesucristo no hubiese muerto en esa cruz, no hubiese salvación. No hubiese salvación. Porque esa es la llave. Esa es la llave para nosotros poder ingresar al cielo. No hay otra. Aléjate del mal. Ámalo. Pídele. Pídele de todo corazón que te ayude. Mira, hay un versículo que nos dice en la Biblia que Él nos manda tristeza, una tristeza grande para arrepentimiento. Y que si tú escoges esa tristeza que Él te va a enviar para arrepentimiento, nunca te vas a arrepentir de haberte arrepentido de esa manera. Pero también hay otra tristeza, o hay otro camino más bien, que esa tristeza que te manda Dios, vas a buscar desahogo en el mundo. Y dice la Biblia que ese desahogo que vas a buscar en el mundo es de muerte. Quiero explicarte esto. Simplemente el hecho de que si tú escoges en ese momento que Dios te manda esa tristeza tan grande, ese dolor tan grande, porque así es que Dios nos trata a nosotros, a punta de dolor, porque es la única manera que tiene el ser humano de entender, o bueno, tenemos, porque a mí todavía me está dando garrote, y yo creo que me va a seguir dando garrote hasta el día que ya me pide y me diga, Fran, echa para acá, porque ya no haces nada. Si nosotros escogemos de ese dolor tan grande que nos va a dar el arrepentimiento sincero, o sea, vuelvo y lo repito y lo repetiré en toda prédica que yo haga, ¿sí? Que arrepentimiento significa es reconocer el mal que hay en mí, reconocer a Cristo que será y que es y que siempre será mi Salvador. Y es el único que puede redarguir esa maldad que hay en mí. Y que debo también cambiar mi manera de pensar. Y para cambiar mi manera de pensar, debo leer la Biblia. Porque ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está la verdad. La verdad, de pronto, te la estoy transmitiendo yo. ¿Sabe por qué digo que de pronto? Porque es que tú debes corroborar lo que yo te estoy diciendo aquí en la Biblia. Entonces te pongo a dudar por eso. De pronto te la estoy diciendo yo. Y de pronto tú pienses que te la estoy diciendo porque te estoy hablando de la Biblia. Pero eso lo debes corroborar tú en la Biblia. Para ver si yo te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a ser engañados. Y si tú no lees la Biblia,
vas a ser engañado, vas a ser engañado. Entonces debemos hacer esto para recibir el Espíritu Santo y que este Espíritu Santo nos guíe por el camino correcto. Ese que dice Dios que es el arrepentimiento. Y dice también que jamás te arrepentirás de eso. Porque vas a ser feliz. Entre todo el dolor que se te presenta aquí en la tierra, vas a ser feliz. Y si Dios te bendice y vas a llegar allá a lo alto, no te vas a marear como muchos. Porque Dios nos creó para administrar. Y muchos creemos saber administrar y llegamos allá y nos enloquecemos. ¿Por qué? Porque no poseemos ese poder tan grande que es el Espíritu Santo en nosotros. Pero está el otro camino. Que si a ti te da un dolor tan grande que pierdes tu familia, por ejemplo, que pierdas a tu familia, por ejemplo, que pierdas tu empleo, por ejemplo, que pierdas a tus padres, por ejemplo, ¿qué otro dolor así inmenso que nos puede dar a nosotros? A los padres, que pierdas un hijo. Si a ti te da un dolor tan grande como ese, si llega a tu corazón un dolor tan grande como ese, y tú escoges al mundo, ¿qué quiero decir con esto? Que vas y te emborrachas, vas y te drogas. Estos son analgésicos para escapar de ese dolor, pero por instantes, porque va a llegar el momento en que vas a tener que introducirte tanto en todas esas cosas del mundo que te quitan el dolor por instante, que te vas a perder. Te vas a perder totalmente. Vas a perder tu esencia. Te vas a enloquecer. Y a esto es a lo que Dios le llama muerte. Y muerte quiere decir que te separas más de Él. Y Él va a estar más lejos en esos momentos de ti. Y Él no va a poder hacer nada porque tú elegiste ese lugar. Porque tú tienes la decisión, o tenemos la decisión de escoger qué es lo que queremos en nuestras vidas. Señor, te pido que en este momento tú nos guíes y nos envíes ese arrepentimiento si quieres hacer esta oración. Porque quiero conocerte, quiero adorarte, quiero amarte, quiero entender tu palabra. Quiero saber realmente quién soy yo. Yo en estos momentos te digo que yo no soy nada, yo no sirvo para nada y que toda mi vida ha estado llena de pecados y yo me he venido escondiendo todos los días de mi vida, creyendo que soy una persona buena, porque le di un vaso de agua a otra. Pero debo entender que en ningún momento fuiste tú que la diste por medio mío. Y eso es lo que debo buscar, que tú estés en mí para que tú mismo, por medio mío, bendigas a los demás. Porque la obra es tuya, no es mía. Yo por mis obras nunca llegaré a la salvación, nunca. Porque necesito que la hagas tú en mí.
porque esas son las verdaderas obras, no hay otras. Porque realmente no podemos hacer nada más grande de lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. No podemos hacer nada más grande que todo lo que sufrió antes de morir. Porque solo Él, que tiene un alma limpia, pudo morir por toda la humanidad. Yo no sirvo, no soy nadie. Tú eres el único que puede hacer algo en mí. Tú eres el único que puede hacerme levantar la cabeza con orgullo. Porque no hay nada más. No hay nada más. Luchemos. Sigamos luchando en un mundo que lo único que nos hace daño. Pero en Cristo, en ti, Señor, tenemos todo el refugio. Sí, sufrimos, lloramos, nos revolcamos del sufrimiento, nos arrodillamos, lloramos horas y horas y horas y horas. Pero el refugio que encontramos en ti nunca lo vamos a encontrar en el mundo. Y por eso hay tantas personas que se suicidan. Porque no aguantan. Y porque no tienen dónde refugiarse. En cambio en ti tenemos una mano que nos consiente, que nos ama, que es misericordiosa. Y que siempre tus brazos están abiertos para recibirnos en el momento que nosotros tomemos esa decisión, porque esto es decisión. Esto es una decisión que debemos tomar. No es una condición. No. Porque Dios nos dice, no busques una religión. No busques una religión porque la religión te va a confundir. Te va a llevar por otro camino que no es. Busca una relación conmigo por medio de la Biblia. Conóceme, te dice Dios. Conóceme. Ámame a mí. No ames al mundo. No ames al pastor que está al frente tuyo. No ames al líder que te está hablando. Ámame a mí. Esto me hace acordar de un amigo que siempre me dice cosas que yo no veo ni me interesan. Y yo simplemente le digo, mira, Luífer, pon tu vista en Cristo, pon tu vista en la Biblia. La Biblia es la que te va a guiar. La Biblia es esa GPS que te va a indicar el camino por donde seguir, pero necesitas del Espíritu para que Él te lleve donde tú necesitas. Pon tu vista ahí, no la quites nunca de ahí, porque el día que la quites, te vas a hundir. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro iba caminando con la vista puesta en Cristo, pero cuando la quitó se hundió. No te hundas. No permitas que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor te consuma. No permitas eso. Busca a Cristo. Él dice, busca primeramente mi palabra y mi justicia. Y todas las cosas de este mundo serán añadidas a ti. Tú no tienes que estar buscando carros, ni casas, ni nada de eso. Dios te las va a dar en su momento. Pero Él te las va a dar. Como también te va a quitar muchas cosas. Y esto se lo quiero aclarar. Señores, tener la victoria en Cristo no es, ténganlo en cuenta, no es poseer todas las cosas en este mundo o mantener las cosas que tenemos. Esa no es la victoria. La victoria es lo que le acabo de decir a ustedes. No quites la vista de Cristo, mantente en Él,
Mantén tu vista en la Biblia, en lo que te habla la Biblia. Nunca en los hombres, ni en un ángel que baje. Porque Pablo dice, anatema serás. ¿Qué quiere decir maldito? Si un ángel baja y te habla a ti, porque los ángeles se pueden materializar y son igualitos a nosotros porque son los únicos que no poseen alas. Si un ángel baja y te habla algo diferente a lo que yo te estoy hablando, o sea, ¿a qué? Al Evangelio, anatema sea. Por eso debemos tener mucho cuidado porque se te pueden aparecer. Porque si nosotros creemos, creemos en ese mundo invisible. Y se te van a aparecer. Y como tú no tengas conocimiento de la Biblia, te van a confundir. Y te van a extraviar del camino. Miren lo importantísimo que es esto. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Por todos lados. Personas confundidas. Doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia y las estamos siguiendo. Y eso es muy delicado. Delicadísimo. ¿Por qué? Porque Dios te está poniendo la Biblia a ti en la mano. Y es decisión tuya. Por ahí, tengo un amigo que también me dijo una vez que yo por qué leía otros libros diferentes a la Biblia. Y yo le dije, yo no leo libros diferentes a la Biblia, yo leo la Biblia. Lo único que yo hago es coger las diferentes religiones, ¿sí? Y estudiar las doctrinas que tienen ellas. ¿Y qué hago? Las enfrento con la Biblia. Al enfrentarlas con la Biblia me estoy dando cuenta en dónde están errados. Y así, el día que me encuentre con uno de ellos, puedo hablarle y puedo ser puntual en lo que les voy a decir. Por eso es que es tan necesario. Arrepiéntanse, busquen a Dios. Busquen que este corazón, esa alma que tenemos nosotros, sea limpia por medio de Él, porque Él vuelve. En el arrepentimiento Él vuelve y cubre el alma. Entonces somos apartados del mal. Entonces por eso es que a veces nosotros queremos hacer algo malo y no podemos. No podemos porque Él nos detiene, nos detiene, nos detiene, nos detiene. Y nos dice, no, hijo mío, no, no, no. Y nos abraza y nos besa y nos tiene ahí y nos pechicha. Nos pechicha. No nos consiente porque nosotros, esa alma de nosotros está sucia totalmente. Pero sí nos pechicha. No nos consiente porque consentir significa estar de acuerdo con lo que la otra persona hace. Y Él no está de acuerdo con lo que muchas veces nosotros deseamos en nuestros corazones. Pero para eso está el arrepentimiento. Yo solo no te estoy diciendo a ti que hasta ahora estás adquiriendo conocimiento de que te arrepientas, ¿no? Le estoy diciendo también a los cristianos porque nosotros también necesitamos arrepentirnos cada día. Nosotros también cometemos errores. Nosotros también pecamos. La maldad yace en nosotros. No crean. Por eso es que es tan necesario uno aprender de Biblia y aprender diccionario también. Sobre todo de las raíces, lo que es el hebreo, el griego, porque vamos a entender muchísimo más. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que imagen significaba sombra? Nunca. Cuando yo me di cuenta de eso, eso fue algo maravilloso. Yo brincaba en un solo pie. Bueno, ya no los canso más. No sé si hayan entendido un poco,
si no hayan entendido, si no entendieron, o quieren que los oriente un poco más, escríbanme y hablamos un poquito más y les puedo aclarar ciertas cosas. Hola Juliana, ¿cómo estás? Jonathan, compañero, Dios te bendice. Falcao, ve, gloria a Dios, qué bueno. Aura Sánchez, Dios te bendice, Dios los bendiga a todos. Los amo de corazón, ¿verdad? Los amo. Gracias por escuchar la charla, la prédica. La verdad lo hago con mucho amor y esto me pone feliz porque en realidad comparto algo que me gusta, que me encanta, que es leer la Biblia. Y para que ustedes vean cómo Dios lo cambia a uno. Lo cambia a uno radicalmente. Aquí muchas personas que me escuchan saben que yo era un alcohólico, tomaba como un loco, fumaba, tenía un genio volado. Y no solo en eso, porque eso es una sola partecita. Cuando uno se aparta del mal, ponle el 50%. Y el otro 50% es cambiar nuestra manera de pensar. Dios los bendiga, que estén muy bien. El domingo entrante nos vemos otra vez y vamos a hablar sobre la amargura del ser humano. Es un tema bastante interesante, pero extenso. Toca que leer bastante y preparar algo muy bonito para entendernos un poco más y lo que debemos hacer cuando nos sentimos de esa manera. Dios los bendiga, que estén muy bien.